chicos, ¿cómo están? Buenos días, mi nombre es Danilo Oroz, soy estudiante del programa de Física de quinto semestre y la verdad es un agrado que yo pueda ser su tutor. En este caso voy a ser el tutor de la Física Fundamental 1 para el programa de Física. Bueno chicos, inicialmente vamos a iniciar con un concepto básico que está relacionado a la cinemática, el cual es el movimiento de caída libre y el movimiento de lanzamiento hacia arriba. Verán chicos, entonces como les comentaba, inicialmente vamos a iniciar con el movimiento de caída libre. Verán chicos, este movimiento está caracterizado, ¿por qué? Porque la idea es que si ustedes están a una determinada altura, supongamos que este es un edificio, un chico de ustedes está ubicado en la parte superior del edificio, entonces lo que inicialmente es que nosotros tenemos un objeto, como estamos estudiando en este caso la cinemática, recuerden que nosotros podemos utilizar nuestros objetos como puntos, no necesariamente tienen que tener forma, ni tampoco vamos a estudiar el qué va a generar este movimiento. Lo ideal de la cinemática, como les había mencionado, es simplemente poder medir distancias, velocidades, sin tener en cuenta qué efecto hizo que ese movimiento se haya producido. Entonces, en este caso tenemos una altura, estamos con un objeto, y la idea aquí es que inicialmente vamos a tratar de programar o de encontrar nuestras coordenadas espaciales. Entonces, nosotros diremos que nuestro objeto está a una determinada altura con respecto al suelo. Cabe denotar que en este caso es muy importante o se facilita mucho más el cálculo y las operaciones cuando nosotros fijamos el origen o el punto de coordenadas en el suelo. Ahora sí, van chicos. Cabe resaltar que en este tipo de movimientos, como solamente vamos a hacer que nuestro objeto caiga, cabe resaltar que solamente es importante analizar la caída en el eje Y, ya que en el eje Z y en el eje X nuestro movimiento o nuestra caída no va a tener alguna variación. Entonces, como les digo, por eso cabe resaltar que solamente vamos a utilizar el eje Y. Ahora sí, verán, unas características importantes de este movimiento es que su velocidad inicial en el eje Y es igual a 0 metros por segundo en el sistema internacional. Ahora sí, dense cuenta chicos que nuestro objeto que vamos a soltar de una determinada altura está sujeto a la gravitación, a la aceleración gravitacional que ejerce la Tierra. Entonces, nuestro cuerpo o nuestro movimiento estará sujeto a la gravedad de la Tierra. En este caso vamos a decir que la gravedad de la Tierra es de 9.8 metros por segundo al cuadrado en el sistema internacional. Entonces, como les comentaba, la importancia de este movimiento es que su velocidad inicial es de 0 metros por segundo, la gravedad es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ahora sí, también quiero resaltar que en este caso lo vamos a hacer en un caso hipotético, en un caso idealista, ya que no vamos a tener en cuenta las fuerzas de fricción que van a hacer que nuestro cuerpo se detenga o simplemente va a estar sujeta a la gravedad. Listo chicos, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que les acabo de explicar? Pues continuamos. Nosotros sabemos de la cinemática que en el caso de que nosotros tengamos gravedad, nosotros podemos especificar el movimiento de una manera matemática con las siguientes ecuaciones. Nosotros sabemos que la posición con respecto al tiempo va a ser igual a una posición inicial. Chicos, la posición inicial va a estar dada, para facilitar las cuentas, va a estar dada en esa posición. Aquí tenemos nuestra posición inicial. La posición con respecto al tiempo va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Pero como nosotros dijimos que nuestro cuerpo está en caída libre y que su velocidad inicial es cero, entonces este concepto de aquí, esa parte de aquí es cero, menos. ¿Por qué? Porque nosotros, con respecto a nuestro sistema de referencia, estamos asumiendo que nuestra gravedad está hacia abajo. Entonces, la gravedad sería negativa. Menos un medio, en este caso de la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación nos va a modelar matemáticamente cómo nuestro cuerpo va a ir cambiando de posición con respecto al tiempo. ¿Está ahí todo claro, chicos? Ahora, chicos, la velocidad en y con respecto al tiempo es igual, de las ecuaciones
la derivada de 0 es 0, y ahora sí, menos. La derivada de esto, recuerden que para poder derivar esto, nosotros sabemos que g es una constante, entonces sería la derivada del tiempo al cuadrado sería menos 2 sobre 2, que es este 2 por la gravedad, por el tiempo. De aquí nosotros podríamos deducir que la velocidad de y con respecto al tiempo es igual a menos la gravedad por el tiempo. Para escribir la velocidad en términos de la cinemática, recuerden que era igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. Esta es una ecuación de la cinemática. Y miren que en este caso, como nuestra velocidad inicial es 0, entonces este término se cancelará. Chicos, ¿alguna duda? Ahora sí, finalmente tenemos la aceleración. La aceleración con respecto al tiempo, recuerden que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado en el sistema internacional, y esto es igual a una constante como lo había mencionado anteriormente. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un objeto, a medida que el objeto vaya cayendo, la velocidad va aumentando debido a la gravedad. Bueno, en sí va aumentando con magnitud, porque si nosotros nos damos cuenta de la velocidad, tiene un menos g de t, o sea, menos la gravedad por el tiempo. Eso quiere decir que a medida que el tiempo va pasando, la aceleración está haciendo que el cuerpo disminuya su velocidad, pero en magnitud va a aumentar. ¿Por qué? Porque a medida que va cayendo el cuerpo, la gravedad lo va atrayendo. Pero esto es con respecto a nuestro sistema de coordenadas que estamos usando. Porque, por ejemplo, si nosotros volteamos el sistema de coordenadas, nosotros diremos que el cuerpo está subiendo y no hay ningún problema. De hecho, el resultado que se obtiene es el mismo. Chicos, ¿tienen alguna duda? O así está bien. Ok, entonces voy a continuar. Esta sería la explicación del movimiento en caída libre. A continuación, chicos, les voy a presentar lo que es el movimiento del lanzamiento vertical en cinético. Bueno, chicos, este movimiento tiene características importantes y son las siguientes. Bien, empecemos con el movimiento. Ahora sí, supongamos que nosotros estamos en una plataforma o en el piso, podría ser, y nosotros estamos situados en este origen, en esta posición. Nosotros tenemos un objeto. En este caso, este objeto va a ser lanzado hacia arriba y nuevamente, como les había mencionado, en este caso solamente vamos a tener en cuenta la coordenada y, ya que nosotros no tenemos que nuestro cuerpo va a hacer por esa trayectoria o se va a ir así, solamente sabemos que nuestro cuerpo tiene movimiento solamente hacia arriba y hacia abajo, ya que es un lanzamiento vertical hacia arriba. Ahora sí, chicos, en este caso, a diferencia del caso anterior, nosotros dijimos que nuestra velocidad inicial era igual a 0. Aquí, nosotros diremos que nuestra velocidad inicial en y es diferente de 0. ¿Por qué? Lo que pasa es que si nosotros tenemos un cuerpo, por ejemplo, lo tenemos aquí, si este cuerpo no tiene ninguna velocidad inicial, ya sea hacia arriba o hacia abajo, nuestro cuerpo va a permanecer aquí, ya que si la velocidad es 0, entonces no hay cambio de posición con respecto al tiempo, como lo habíamos mirado en la parte de la cinemática. Ahora sí, chicos, lo importante es que si esto es diferente de 0, entonces nuestro cuerpo va a tener un movimiento hacia arriba. Como les había dicho, es importante que nosotros fijemos el origen del suelo en este caso, por el hecho de que así podemos facilitar las cuentas. Bien, chicos, entonces, en este caso, nuestro cuerpo va a subir. Aquí va a tener nuestro movimiento y unas determinadas características como esta. Por ejemplo, el tiempo que el cuerpo va a tardar en subir se llama el tiempo de subida. Ahora sí, el tiempo que va a tardar el cuerpo en caer se llama como el tiempo de caída, o el tiempo que, en el caso de que nosotros no tengamos ninguna aceleración, va a ser el mismo tiempo de subida como el tiempo de bajada. Ahora sí, si nosotros queremos calcular el tiempo de bajada, podemos usar las ecuaciones del movimiento de caída libre, ya que en este punto, una de las características importantes es que en el punto máximo, su velocidad en y es igual a 0. Ahora sí, ¿por qué es igual a 0? Lo que pasa es que si nosotros lanzamos nuestro cuerpo hacia arriba, en la parte de arriba nuestro cuerpo va a tener una velocidad de 0, porque si no el cuerpo seguiría obviamente avanzando. Entonces, en el punto máximo la velocidad es 0. Ahora sí, si nosotros queremos calcular el tiempo que tarda desde el punto de arriba hasta el punto inicial, o del punto máximo al punto inicial, utilizaremos las ecuaciones del movimiento de caída libre. Pero chicos, otra característica importante es que, como en el caso de que no exista la fricción y el punto inicial llega al punto máximo, llega al mismo punto inicial,
Entonces nosotros tendremos en cuenta lo que se conoce como el tiempo el tiempo de vuelo. Y en ese caso el tiempo de vuelo sería igual a 2 veces el tiempo de subida. ¿Por qué? Porque sería una vez el tiempo de subida más la otra vez el tiempo de bajada. Ahora sí, chicos, las ecuaciones que van a modelar este tipo de movimiento van a ser las siguientes. Ahora, la posición en Y con respecto al tiempo va a ser igual a una posición inicial, pero nosotros dijimos que aquí vamos a fijar nuestra posición inicial. Entonces, Y sub 0 es igual a 0 metros en el caso del sistema internacional. Verán, chicos, entonces tendremos que 0 metros más la velocidad por el tiempo, la velocidad inicial por el tiempo. Nosotros dijimos que nuestra velocidad inicial tiene que ser diferente de 0. Entonces, la velocidad inicial en Y por el tiempo menos, recuerden, chicos, que en este caso nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestro movimiento va a estar sujeto a una gravedad, y en este caso vamos a modelarlo para la Tierra. Entonces, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, la velocidad en Y con respecto al tiempo va a estar modelada, como les decía, de la cinemática aprendimos que la derivada de Y con respecto al tiempo, o la derivada de la posición con respecto al tiempo, es la velocidad. Si nosotros derivamos esto con respecto al tiempo, tenemos la derivada de 0, más la derivada de la velocidad inicial por el tiempo es igual a la velocidad inicial en Y, menos la derivada de esto de aquí es una constante, entonces sale y tendríamos la derivada del cuadrado con respecto a t, sería 2 sobre 2 la gravedad por el tiempo. Y esto es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Y como les decía, esta ecuación es muy similar a la ecuación obtenida en la cinemática, solo que aquí ya no tenemos la sino que la g, ya que, como les había mencionado, la gravedad es igual a la aceleración. Y finalmente tenemos la gravedad, la aceleración. La aceleración en Y con respecto al tiempo es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Es igual a... Verán, chicos, otra cosa importante a resaltar aquí es lo siguiente. Nosotros pueda que estemos aquí con un objeto y sobre una plataforma o sobre el piso, pero ahora existe la posibilidad de que la velocidad inicial en Y sea igual a 0. Entonces, uno dice, pero ¿cómo el cuerpo va a acelerar? Eso quiere decir que nuestro cuerpo, aunque su velocidad inicial sea 0, hay una aceleración que está haciendo que nuestro cuerpo avance hacia arriba. Por ejemplo, entonces nosotros digamos, si nuestra velocidad es 0, eso implica, bueno, si la velocidad es 0 y el cuerpo está moviéndose hacia arriba, esto me quiere dar a entender que hay una aceleración que está haciendo que nuestro cuerpo suba. En ese caso, nosotros nuevamente fijamos el origen aquí, entonces diríamos que Y inicial es igual a 0 metros. En el caso del sistema internacional, la velocidad inicial es metros por segundo. Chicos, algo muy importante, recuerden que las unidades son muy esenciales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir 9 a decir 9 metros por segundo al cuadrado o 9 kilogramos. Recuerden, las unidades son muy importantes. Ahora sí, en el caso de que nuestro cuerpo esté sujeto solamente, bueno, su velocidad inicial sea 0 y esté sujeto solamente a la velocidad, a la gravedad o una aceleración que esté empujándolo hacia arriba, nuestras ecuaciones se modelarán de la siguiente manera. Diremos que Y con respecto al tiempo, la posición con respecto al tiempo, es igual a 0 más la velocidad inicial con respecto al tiempo, pero eso es 0, porque dijimos que a partir del reposo, y aquí hay un menos. En este caso, si nosotros decimos que hay una aceleración hacia arriba, es porque esta aceleración está superando una cierta cantidad de unidades a la gravedad. Entonces diríamos que esto ya no sería menos, sino sería más la aceleración sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Chicos, como les mencionaba, o sea, nosotros podemos ver que la posición, o sea, la velocidad inicial es 0, pero si tiene una aceleración hacia arriba, entonces el cuerpo va a seguir emergiendo hacia arriba. Entonces, vean, chicos, aquí las ecuaciones nuevamente se van a modelar, ya que diremos que la velocidad con respecto al tiempo en el eje Y es igual a 0 por la posición inicial, a 0 por la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, pero la velocidad inicial es 0.
Aquí, nuevamente, aquí tenemos que tener en cuenta que esa gravedad ya no va a ser la que vamos a usar, sino que va a ser la aceleración que nuestro cuerpo tiene, la cual hace emerger al cuerpo. Entonces, sería la aceleración por el tiempo. Y nuevamente, la aceleración a la cual va a estar sujeta nuestro cuerpo en la componente Y debido al tiempo es igual a. ¿Por qué? Porque nuevamente les dije esto, nuestro cuerpo va a estar cambiando. Bueno, va a ser que nuestro cuerpo se impulse debido a esa aceleración. Ahora sí, chicos, para finalizar nuestra explicación, voy a realizar un ejercicio. Para la solución de este tipo de problemas tenemos lo siguiente. Hay un plan, el cual nos propone que nosotros inicialmente empecemos a esquematizar el problema, con la finalidad de que podamos visualizar qué es lo que nos está planteando. Bueno, entonces nos dice que nosotros tenemos una plataforma. Tenemos una plataforma. Aquí hay un cohete que es lanzado con una velocidad. Aquí, como no nos mencionan la velocidad, entonces nosotros diremos que la velocidad es igual a 0. Entonces su velocidad inicial es igual a 0 y tenemos una aceleración de 3.50 metros por segundo al cuadrado. Recuerden que es importante que nosotros fijemos el origen aquí y solamente tenemos en cuenta la componente Y, ya que la X y la Z no se van a mover. Ahora sí, nos dicen que después de que ha transcurrido un tiempo de 2.25.0 segundos, nuestro cuerpo aumenta su velocidad a su velocidad en este tiempo es igual a 135.5 metros por segundo. Entonces, este impulso le va a generar a nuestro cuerpo una altura máxima. Entonces, ahora chicos, teniendo en cuenta con lo que he explicado anteriormente, aquí nos están diciendo que tiene una velocidad de 0 metros por segundo y está acelerada. En este caso tendremos en cuenta cuando nuestra velocidad inicial es 0 y tiene una aceleración inicial. Entonces, el plano que nos sugiere es lo siguiente. Una vez que hayamos esquematizado, ¿qué tiene que ver esto con la física que hemos aprendido? Entonces, nuestro problema de física va a estar sujeto a una caída libre y a un lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Qué nos están preguntando? Nos están pidiendo que encontremos la altura máxima, cuánto tiempo tarda el cohete en llegar a la plataforma y cuál es su velocidad al llegar a la plataforma. Entonces, ahorita vamos a empezar a modelar algunas ecuaciones que nos van a ayudar a obtener las respuestas a estas determinadas preguntas. Chicos, cabe resaltar que en este caso nosotros vamos a tener una velocidad final y esta velocidad va a ser la velocidad inicial de la subida del cuerpo. Una vez que lleguemos a un punto vamos a tener una velocidad inicial, la cual tendremos que sumarle los 135.5 metros por segundo. Ahora sí, entonces, inicialmente vamos a partir con esta ecuación, pero primero vamos a partir con esta ecuación para obtener la posición. Entonces, nosotros diremos que la posición en el tiempo que nos están dando de 25.0 segundos es igual a la posición inicial, que es 0 metros, más la velocidad inicial, que es 0, más, aquí este más, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo está acelerando hacia arriba, más 3.50 sobre el tiempo, perdón, sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Ahora sí, el tiempo es de 25.05 segundos al cuadrado. Ahora, de aquí obtenemos el resultado de 1093.65 metros. Chicos, me ayudan a rectificar la cuenta con sus calculadoras. Ahora sí, entonces nosotros diríamos que nuestra primera altura es de 1093.75 metros. Ahora sí, con esto necesitamos calcular nuestra velocidad inicial. Para ello utilizaremos la siguiente fórmula, la fórmula 2. Entonces diremos que la velocidad en el tiempo 2 es igual, pero la velocidad en este tiempo alcanzada de 25.02 segundos es igual
a la aceleración por el tiempo. La aceleración es de 3.50 por el tiempo, que es 25.0 segundos. Y esto es igual a 87.5 metros por segundo. Es decir, chicos, la velocidad en este punto es de 87.5 metros por segundo. Entonces, como esa sería la velocidad que nuestro cuerpo tendría al haber transcurrido todo ese tiempo, y nos dice que tiene un impulso de 135.5 metros por segundo. Eso quiere decir que para modelar el siguiente movimiento, vamos a usar un lanzamiento vertical hacia arriba con una velocidad inicial diferente de cero. Esa velocidad inicial va a ser la velocidad obtenida en ese punto debido a la aceleración más la velocidad debida al impulso. Entonces nosotros tenemos que en este punto nuestra velocidad inicial va a ser de 87, va a ser la velocidad del 1 más la velocidad del impulso, y eso es igual a 87.5 metros por segundo más 135.5 metros por segundo, y esto es igual a 223 metros por segundo, y esto equivale a nuestra velocidad inicial, a esta velocidad inicial. Ahora sí, verán, chicos, usando nuestra ecuación del lanzamiento vertical hacia arriba, obtenemos lo siguiente, que nuestra posición, entonces nosotros diremos, o nuestra altura máxima es igual a la posición inicial. Dense cuenta que en este caso la posición inicial es como si nuestro movimiento de lanzamiento vertical hacia arriba empezara aquí, pero aquí ya tenemos una posición inicial que es de 1093.75 metros más la velocidad inicial por el tiempo. Nuestra velocidad inicial será de 223 metros por segundo por el tiempo menos la gravedad, que es de 9.8 sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Ahora sí, chicos, dense cuenta que aquí ya tenemos nuestra ecuación. Lo único que nos falta es encontrar el tiempo. Para encontrar el tiempo vamos a utilizar la fórmula 2. ¿Por qué? Porque dense cuenta que nuestra velocidad final, como lo habíamos mencionado anteriormente, nuestra velocidad final será igual a 0. Entonces nosotros diremos que 0 es igual a, pero en este caso nuestra velocidad inicial fue de 223 metros por segundo menos, porque es la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. Ahora sí, ven, si nosotros despejamos esta ecuación de aquí nosotros obtendríamos metros por segundo. Ahora sí, ven, lo que queremos es despejar el tiempo. Entonces nosotros diremos que el tiempo es igual. Esto que está restando lo pasamos a sumar y el producto que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces quedaría 223 sobre 9.8. Y esto va a ser el tiempo que tarda de aquí, desde la posición inicial hasta el punto máximo. Ahora, reemplazando este tiempo en nuestra ecuación, tendremos 1093.75 metros más 223 de la velocidad inicial por el tiempo, pero el tiempo en este caso va a ser igual a 22.76 segundos. Acá reemplazamos ese tiempo y nos quedaría 22.76 menos la gravedad 9.8 sobre 2 por el tiempo al cuadrado, pero el tiempo al cuadrado es de 22.76. Ahora sí, la guía máxima es igual a 3.630.94 metros. Bueno, chicos, ahora, una de las preguntas es: ¿será que este resultado tiene sentido? Y la verdad es que sí, porque dense cuenta que inicialmente nosotros partimos con una aceleración y el tiempo que esa aceleración lleva es bastante. Además, a esa velocidad final se le adicionó un impulso que le aumentó muchísimo la velocidad. Entonces se diría que ese resultado sí tiene sentido. Obtenemos como respuesta que Y máximo, o la altura máxima, es igual a 3.630.99 metros. Ahora sí, chicos, el segundo punto nos dice lo siguiente:
Después de que el cohete aumenta su velocidad, ¿cuánto tiempo tarda el cohete en llegar a la plataforma? Entonces, vean, dense cuenta que nosotros ya tenemos cuál sería su posición final, que es esta, y nos está diciendo cuál es la velocidad inicial. Entonces, dense cuenta que nosotros podemos modelar a partir del lanzamiento vertical hacia arriba el tiempo que tardaría el objeto desde esa posición al punto máximo y el tiempo que tardaría en caer por una caída libre desde el punto máximo hasta la plataforma, donde la plataforma la altura es cero. Entonces, para la solución del B tenemos lo siguiente. Dense cuenta que nosotros anteriormente habíamos calculado el tiempo que tardaba el objeto desde este punto inicial, donde su velocidad era de 223, hasta un punto máximo, y ese tiempo fue de 22.76 segundos. Entonces, el tiempo que tardó en llegar desde aquí hasta aquí ya lo tenemos, pero nos falta el tiempo que tardaría en llegar desde este punto máximo hasta la plataforma. Para eso vamos a utilizar lo que es el movimiento de caída libre. Entonces, nuestro tiempo 1 diremos que es igual a 22.76 segundos. Ahora, nuestro objetivo es calcular el tiempo que tardaría el objeto en llegar desde la altura máxima hasta el suelo. Entonces vamos a utilizar las siguientes ecuaciones, las ecuaciones de caída libre. Vamos a usar la primera ecuación, la cual nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial, pero como estamos en caída libre y el punto máximo la velocidad es 0, sería 0 menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora sí, verán. Dense cuenta que nuestra velocidad final es llegar al suelo. Entonces nuestra velocidad final sería 0. Entonces, esto va a ser igual a 0, igual a la posición inicial, 3.630.94 metros, menos un medio de la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Pero recuerden, chicos, que ese tiempo al cuadrado es lo que nosotros debemos calcular. Entonces, esto que está sumando lo podemos pasar restando, lo pasamos a sumar y tendríamos que el tiempo al cuadrado es igual a 3.630.94 sobre 9.8 por 2. Entonces, lo que hice fue, ese que está sumando lo pasamos a restar, el 2 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y el 9.8 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces tendremos que el tiempo es igual a más o menos la raíz cuadrada de 741.01. En ese caso nos está dando la raíz más o menos, pero vamos a tomar la parte positiva. ¿Por qué? Porque nosotros estamos calculando el tiempo en un proceso, o sea, no estamos calculando el tiempo pasado. Entonces nosotros decimos que el tiempo es igual a 27.22 segundos. Ese sería el tiempo que tardaría el objeto en llegar, el cohete, desde el punto máximo hasta la plataforma. Y ese sería 2. Entonces, el tiempo total es igual al tiempo 1 más el tiempo 2, que sería el tiempo que tardó desde que le aumentó su velocidad hasta llegar a la plataforma. Y esto va a ser igual a 27.22 más 22.76 a 49.98 segundos. Entonces, esto nos quería decir que el tiempo que tardó un cohete en llegar desde aquí hasta el punto máximo y a la plataforma es de 49.98 segundos. Finalmente vamos con el índice. Él se me dice cuál es su velocidad al llegar a la plataforma. Vean, para la respuesta del C es nosotros ya tenemos la caída libre, entonces tenemos la posición, la velocidad inicial y tenemos nuestras ecuaciones. Entonces, dense cuenta que nosotros ya tenemos el tiempo, que es el tiempo 2, que va a ser el tiempo que va a tardar el juego en llegar desde la altura máxima hasta el piso. Entonces nosotros vamos a utilizar nuestra ecuación 2. ¿Por qué? Nosotros sabemos que nuestra velocidad final es lo que desconocemos. Entonces, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que sería de 0, menos
la gravedad por el tiempo. La gravedad ya la conocemos que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado y el tiempo que es de 27.22 segundos. Entonces, nosotros calcularíamos que la velocidad final es igual a menos 9.8 metros por segundo por el tiempo. El tiempo es de 27.22. Con esto obtenemos una velocidad final de 218.45 metros por segundo. ¿Por qué menos? Porque con respecto a nuestro sistema de referencia, nosotros diríamos que el cuerpo va bajando y ¡pum! Impacta. Pero dense cuenta que la velocidad va aumentando en magnitud, pero en velocidad iría en el sentido contrario. Chicos, con respecto al problema, ¿tienen alguna duda? Bueno chicos, esta sería la solución del problema. Espero haber podido estar claro con ustedes y que el problema haya sido entendido. Bueno, de igual manera ahorita vamos a seguir realizando más ejercicios con la finalidad de que el tema quede bien claro.